Buenas noches. En esta ocasión vamos a exponer el tema relacionado con el desarrollo prenatal, postnatal y también la concepción. Nosotros vamos a exponer, nuestros integrantes son mi persona, Iván Fabricio Arevalo Flores, la compañera Joana Lisette Pinzón Roque, Nicole Efio Marquina y Viviana Pacheco Fernández. Pasa por favor la diapositiva. Bien, a la persona voy a pasar a mi compañera que les va a explicar referente a la concepción. La concepción o comienzo del embarazo es el momento en que un óvulo es fecundado por un espermatozoide. En el ciclo menstrual normalmente se libera un óvulo de uno de los ovarios alrededor del día 14 antes de la siguiente menstruación. La liberación del óvulo se denomina ovulación. El óvulo alcanza el extremo en forma de embudo de una de las trompas de falopio, donde se puede producir la fecundación y es transportado hasta el útero. Si no es fecundado, el óvulo se degenera y se elimina a través del útero en el siguiente periodo menstrual. Si por el contrario, un espermatozoide consigue penetrar en el óvulo y lo fecunda, este comienza a convertirse en embrión mediante una serie de divisiones celulares. El mecanismo por el que ocurre la concepción es el siguiente. Primero, al final de la relación sexual, el semen del hombre es expulsado y queda en la vagina de la mujer. Dicho semen contiene millones de espermatozoides, los cuales nadan y se introducen a la matriz a través del conducto, cuello o cérvix. Por tercer momento, viajan hasta el fondo de la matriz y luego pasan a las trompas de falopio o tubos uterinas. Dependiendo del periodo del ciclo sexual de la mujer, uno o más óvulos pueden haber descendido por las tubas uterinas. Si los espermatozoides se topan con el óvulo cerca del extremo de dicha trompa, uno de ellos puede penetrar en él. Cuando esto ocurre, se dice que el óvulo ha sido fecundado, y este es el momento de la concepción. El óvulo fecundado viaja entonces hacia el útero. Y por último, una vez en él, se alojará en la pared uterina para crecer y desarrollarse. Bien, en el embarazo es considerado como el periodo el cual transcurre desde el momento de la concepción hasta el momento conocido como el parto para un nuevo ser. ¿Cómo comienza el embarazo? Si bien es cierto comenzar el ciclo menstrual, varios folículos comienzan a crecer, ¿no? Pero si solo uno se desarrolla y por el cual se llama folículo dominante, que hace crecer al endometrio. Entonces el folículo se rompe aproximadamente a los 12 días. Este folículo crece aproximadamente 2 milímetros cada día y en el día 12 ya debe de crecer aproximadamente 21 milímetros. Entonces, al tener relaciones sexuales, el semen se extiende por la trompa de falopio. Es ahí donde el embrión se va dividiendo, ¿no? Se puede dividir, en el primer día se divide en 2 células, en el segundo día se divide en 4 y así sucesivamente. El embrión se va dividiendo en células muy pequeñas. El primer día se divide en dos células, el segundo día se divide en 4 y así sucesivamente. Es ahí donde se va haciendo una forma de mora, ¿no? Que se le denomina como blastocito. El blastocito, al llegar al útero, se libera de la membrana que lo rodea y a este proceso se le llama eclosión. Es ahí donde el embrión comienza a implantarse en el endometrio del útero. El embarazo humano dura a medida de 40 semanas, desde el primer día de la última menstruación o 38 días de fecundación, es decir, que dura aproximadamente 9 meses. Características del embarazo. Entre las principales tenemos la falta de menstruación o amenorrea. Es una de las características más comunes. Sin embargo, cuando el ciclo menstrual es irregular, se torna más difícil de detectar si se está embarazada o no. Senos sensibles e hinchados. Esto es debido a los cambios hormonales que se pueden manifestar al principio del embarazo. Náuseas con vómitos o sin vómitos. Algunas de las mujeres lo sufren pocos días después de su embarazo, ya que el desarrollo del embrión en el útero da lugar a nuevos cambios hormonales. Aumento de la cantidad de micciones. Esto es debido a que la cantidad de sangre que el cuerpo aumenta durante el embarazo.
lo que hace que los riñones procesen líquido extra que termina en la vejiga. Fatiga y cansancio. Los niveles de hormona de progesterona se disparan, lo que puede hacer que se sientan soñolientas. Estómago revuelto o acidez. El aparato digestivo también nota que algo ocurre relacionado y este reacciona de diversas maneras. Esto se debe al aumento del tamaño del útero. Otras características del embarazo también son los cambios de humor, los calambres, el estreñimiento y las aversiones alimentarias. Esta última se debe a que cuando uno está embarazada se puede volver más sensible a ciertos olores y el sentido del gusto podría cambiar. La etapa prenatal está definida como la primera de las etapas dentro del desarrollo del ser humano, donde la mujer se encuentra en gestación de un nuevo ser. Esta etapa comprende desde su concepción hasta su nacimiento y está dividida en 3 etapas: la etapa germinal, la etapa embrionaria y la etapa fetal. La etapa prenatal es la primera de las etapas dentro del desarrollo del ser humano. También se le denomina fase de la vida intrauterina o etapa de desarrollo intrauterino. Es la que se desarrolla en el vientre materno en el periodo, también llamado embarazo. Transcurre desde la concepción o fecundación del nuevo ser hasta su nacimiento en el parto. La etapa prenatal tiene 3 periodos: el periodo germinal cigótico, el periodo embrionario y el periodo fetal. El periodo germinal cigótico es desde las 0 a las 2 semanas. Se inicia en el momento de la concepción, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo y se forma el huevo o cigoto. Esta célula inicial comienza a subdividirse en otras células y aumenta de tamaño hasta formar el embrión, que al final de la segunda semana se arraiga en el útero. El periodo embrionario, o también llamado organogénesis, va desde la 3ª a la 8ª semana. Es el periodo del embarazo que va desde el final de la segunda semana después de la concepción hasta el final del 3er mes aproximadamente. El embrión se encuentra en desarrollo y este es el periodo en el que es más sensible a posibles factores, como por ejemplo el consumo de alcohol, a ciertos medicamentos, drogas estimulantes, infecciones, deficiencias nutricionales, radiografías o radioterapia. Un embrión de unas 7 semanas puede tener un tamaño de aproximadamente 10 milímetros y aquí aparecen las 3 capas. El endodermo, que es la capa más interna, donde está en el aparato digestivo y respiratorio. El mesodermo es la capa intermedia, donde se encuentran los músculos y huesos, el sistema circulatorio, excretorio y reproductor. Y el ectodermo, que es la capa externa, donde está la piel, órganos de los sentidos y el sistema nervioso. La siguiente etapa y la última es el periodo fetal, que va desde la semana 9 hasta el nacimiento. Es el periodo donde el embrión llega a la culminación de su desarrollo. El feto ya tiene la definida forma de un ser humano y se sigue desarrollando los 7 meses siguientes hasta abandonar el claustro o útero materno a través del nacimiento. El nacimiento-parto marca el final de esta etapa del desarrollo humano y da lugar a la etapa de la infancia. Aquí en esta etapa es donde se forman los huesos, el crecimiento del feto es acelerado y posee mayor movimiento. La madre, por su parte, presenta cambios físicos como crecimiento en el vientre y los pechos. Etapa postnatal. La etapa postnatal consta aproximadamente de 7 fases o 7 etapas. La primera es la lactancia, la segunda viene a ser la primera infancia, la tercera la segunda infancia, la cuarta la pubertad, la quinta la adolescencia, la sexta la madurez y la séptima la vejez. Por favor, la siguiente diapositiva. Bien, el desarrollo postnatal. Es la etapa que comprende desde el nacimiento del ser humano hasta la vejez. Como ya dije, se pueden dividir en lactancia, primera infancia, segunda infancia, pubertad, madurez y vejez. La lactancia abarca desde el nacimiento del bebé hasta el primer año. La primera infancia abarca desde el segundo año de vida hasta la mitad del sexto año. En la segunda infancia abarca desde los 5 años hasta los 10 años en las niñas y en los niños a los 12 años. En la pubertad inicia con la primera menstruación
En las mujeres, aproximadamente a los 13 años. En los varones, inicia con la primera polución a los 14 años aproximadamente. En la adolescencia, abarca desde los 15 años y 16 años para las mujeres y 16 y 17 en los varones. La madurez abarca aproximadamente desde los 25 años hasta los 60 años. Y la vejez abarca desde los 60 años hasta la defunción de la persona. Bien, prosigue mi compañera. En la lactancia, como ya le dijo mi compañero, abarca desde el nacimiento hasta el primer año cumplido. En la lactancia encontramos características como que el niño ya disminuye el riesgo de infecciones, la madre le traspasa anticuerpos al niño, también se estimula su desarrollo neurológico, visual e intelectual, y también aumenta un vínculo afectivo entre la madre y el niño, ¿no? La primera infancia se divide en 3 etapas. La primera, que es la adquisición del lenguaje, que esta etapa comprende del 1 a 2 años a 6 meses. En la etapa de la obstinación, de 2 años 6 meses a 3 años 6 meses. También está en la que el niño toma el juego ya no en broma, sino algo serio, ¿no? Y que sería de los 3 años 6 meses a los 5 años 6 meses. En la primera infancia también es comprendida desde el comienzo del segundo año de vida hasta el 6º año. En sus características encontramos que en esta etapa los niños pueden ser un poco egoístas, ¿no? Que todo lo quieren para ellos solos, o también quieren ser independientes y hacer las cosas por sí mismos. Exploran variaciones con su destreza, como caminar de espaldas. También incrementan su vocabulario a 250 palabras y comprenden más lo que le dicen. En la segunda infancia también se divide en 3 etapas, que es la etapa del primer cambio de configuración, desde los 5 años 6 meses, la niñez media de 6 años a 6 meses a los 9 años, la niñez tardía de 9 años a 10 y 6 meses, y en las niñas y en los niños de 9 a 12 años. También encontramos sus características. Está lo que es el niño desarrolla la percepción, la memoria y el razonamiento. El niño también desarrolla el sentimiento del deber, el derecho a sí mismo y el amor propio. También le puede diferenciar lo que es fantasía a la realidad. También en la pubertad se inician las mujeres con su primera menstruación, que es al término de los 13 años. En los varones se da desde su primera evolución, que es aproximadamente a los 14 años. En la pubertad encontramos características tanto como de mujeres como de varones. En las mujeres sería el crecimiento de los pechos, el desarrollo de los órganos sexuales como el ovario. También ella le llama un poco la atención el deseo sexual y también el ensanchamiento de caderas. En los varones también hay un crecimiento de genitales, también como del pene, del vello púbico y el corporal, y ahí aparece la eyaculación involuntaria. En esta etapa de la adolescencia se comprende entre la aparición de la pubertad y marca el final de la infancia y también da inicio a una vida adulta. En las mujeres se comprende entre los 15 y 16 años y en los varones desde los 16 a 17 años. En sus características está, ya busca independizarse, ya el alejamiento con los padres, cambian de humor constantemente, como de ánimo, y ya se inclinan hacia una creencia religiosa. En la madurez, esta etapa alcanza su máximo desarrollo antes de los 30, pero sigue continuando, pero en crecimiento lento. Ahí es donde la persona alcanza su plenitud, tanto como en desarrollo y psíquico. Se da entre los años de 18 a 60. En las características encontramos de 18 a 30 años, ya se concentra en la vida propia. De los 30 a 40 es la concentración y competencia profesional y laboral. En los 40 y 50 ya se afianzan por sí solos.
y en los 50, 60 ya su posición fue alcanzada y su fuerza muscular ya no crece. En lo que es con la última etapa de la vejez, es comprendida desde que empiezan los 60 años. Es el último periodo de la vida donde el cual la persona ya tiene una edad avanzada y se caracteriza por la disminución de fuerza física y también por la sensibilidad que tienen. Por la edad también, ahí se crea el síndrome del nido vacío. En sus características podemos ver los cambios de salud, cambios sexuales, y cambios nutricionales y los cambios de autoconcepto. Vamos a comenzar a realizar algunas preguntas referentes a concepción, prenatal, postnatal, para saber si efectivamente nuestros conocimientos han sido transmitidos adecuadamente. Bien, la primera pregunta es, ¿desde qué etapa es considerada como periodo postnatal? Tenemos como alternativa número 1 desde la concepción, alternativa 2 desde antes de su nacimiento y alternativa 3 desde su nacimiento, alternativa 4 desde su adolescencia. Entonces, les vamos a dejar un tiempo para que ustedes puedan pensar y seguimos. Segunda pregunta. ¿Desde qué edad es considerada la segunda infancia? Tenemos como alternativas A, 0 hasta 10 años, alternativa B, 0 hasta los 6 años, alternativa C, desde los 6 años hasta los 11 años, y D, desde los 0 hasta los 5 años de edad. Bien, les vamos a dar un pequeño tiempo para que ustedes puedan pensar y les vamos a dar la respuesta después que ustedes la digan. Bueno. Bien, la respuesta sería desde los 0 hasta los 6 años. La tercera pregunta es, ¿qué otro nombre recibe el periodo embrionario? La alternativa A es organogénesis, la alternativa B citogénesis, la alternativa C ectodermo y la alternativa D ovulación. Les damos un tiempo para la respuesta. Y la respuesta sería la alternativa A, organogénesis. En la cuarta pregunta tenemos ¿qué ocurre en el periodo embrionario? La alternativa A es la etapa donde se une el óvulo con el espermatozoide. La alternativa B es la etapa en la cual las 3 capas germinales originan órganos y tejidos. En la alternativa C es la etapa que comprende desde el nacimiento hasta la muerte. Y la última alternativa, que es la D, una etapa de 0 a 5 años de edad. Un tiempo para que respondan la pregunta. La respuesta es la alternativa B, etapa en la cual las 3 capas germinales originan órganos y tejidos. Como quinta pregunta tenemos, ¿en cuántas etapas se divide la fecundación? Alternativa A, 5, B, 2, C, 4, D, 3. La respuesta es en 3 etapas. ¿Qué otro nombre recibe la ausencia de menstruación? A, menarquía, B, amenorrea, C, dismenorrea, D, polimenorrea. La respuesta es B, amenorrea. Ya para culminar, tenemos la séptima y octava pregunta. Es la séptima, ¿desde qué edad se considera la etapa de la adolescencia? A, mujeres de 14 a 15 años, varones de 16 a 18. B, mujeres de 15 a 18 años y en varones de 16 a 17. En la C, mujeres de 15 a 16 años y varones de 16 a 17 años. En la D, mujeres de 14 hasta los 16 y en varones desde los 16 a los 18. La respuesta es mujeres entre los 15 a 16 y varones de 16 a 17. Como última pregunta tenemos, ¿en qué etapa se desarrolla la percepción,
la memoria y el razonamiento. A, lactancia, B, primera infancia, C, segunda infancia y D, pubertad. La respuesta sería en la segunda infancia. Gracias. Gracias.